así como el Bruno Varela decía, ¿no? La escuela de la chamba boliviana, ¿no? Conocer a los directores, conocer el trabajo, investigar, ha hecho su propia fórmula de trabajo, digamos, ¿no? En la continuidad. Y ha escrito un libro justamente que es la base de sus talleres que ofrece. Él ha dado justamente talleres exclusivamente de continuidad, ¿no? Que también se acercan un poco a la asistencia de dirección y a y a la jefatura de producción. Pero la base es la continuidad, ¿no? Después ya él se ha especializado también en jefatura de producción y asistencia de dirección, que es lo que está haciendo ya últimamente, ¿no? Que ha trabajado en las últimas películas justamente del profesor Sanginés. Pero en esta parte, Oscar, hablarnos de tu fórmula de trabajo que ha sido esta experiencia y que es la base de tu taller, ¿no? Ya, Miki. A ver, ¿cómo he llegado al manual al manual de continuidad cinematográfica, ¿no? ¿Cómo he llegado acá, digamos? Ha sido bien interesante porque, a ver, ha habido una etapa cuando ya he empezado me han empezado a invitar a dar talleres en las escuelas. Y digamos, el primer taller que di fue en la fábrica, ¿ya? Entonces, justamente, digamos, ¿no? Acá, digamos, en la escuela La Fábrica lo he dado el 2004 en la escuela La Fábrica de Cochabamba, ¿no? Y era bien interesante porque ahí todavía no tenía el manual. Entonces yo daba con unas fichas que me empecé a hacer así como mis anotaciones, mis esquemas, así. Y te daba las fichas, entonces cuando tenía que ponerlo en la pizarra, perdía pues mucho tiempo porque fucha, había que anotar, ir desarrollando, ir explicando y yo todas estas fichas las manejaba y después me tocó otro taller en la ECA posteriormente y un día un alumno me dice, profe, ¿y por qué no hace pues así como un librito así para que ya, digamos, o sea, pucha, no tengamos que estar copiando la pizarra y allá con el librito podríamos ir a ver los ejemplos que luego nos explica, así ver en las películas y todo? Y un día me quedé pensando en eso, ¿no? Que me había cuestionado este compañero y yo dije, pucha, qué buena idea, realmente debería, esto, ya están mis fichas, ya está armado. Pucha, sí, haré un libro, de hecho. No, entonces, primero, digamos, la primera versión del manual fue un libro, pues un libro, porque además era un libro que venía, yo decía, fucha, y ahí tenía fotos de los rodajes, y al final intercambiaba, así, iba con fotos, o sea, era como mezclando las fotos como anécdota, que lo puse en unos anexos, así. Y claro, esta era mi idea de querer publicar el libro, pero empecé a tocar puertas, digamos, de las librerías, de las editoriales, no, las editoriales para que puedan publicarlo, digamos. Pero no, pues nadie me tiraba pelota, ¿no? O sea, me escuchaban, miraban y me decían, sí, está interesante, así, hasta ahí quedaba, ¿no? Entonces, hasta que un día vi un anuncio en el diario, en el periódico El Diario, que decía, eh, proyecto artístico, publicaciones sobre distintas disciplinas artísticas, danza, música, cine. Mucho he dicho, esta es una publicación de cine. Ah, no, yo lo mando. He dicho, ya, he agarrado, he sacado unas fotocopias, he agarrado, había una casilla, no decía nada más. He armado, he mandado, he enviado. Cuando ya ha pasado el tiempo, nada, pues nadie me llamaba, nadie ha dicho, ah, ya, ni modo, voy a ver, en cuanto sea, yo voy a publicarlo por mi cuenta, sí, aunque me cueste, pero cuando tenga que hacerlo de uno en un ejemplar, pensaba hacer algo ya bien artesanal, así. Estaba en eso cuando un día me llaman, pues me dice, sí, Oscar Durán, sí, estamos llamando de la Fundación para la Educación, ¿no? De Fautapu y usted ha sido uno de los ganadores, pero nos quisiéramos reunir así con usted. Allá he ido y me acuerdo que esa vez la que estaba dirigiendo este proyecto era la Mercedes Pitti Campos, que estaba en este proyecto con este proyecto de apoyo a las artes. Entonces me dijo, mira, ya nos ha gustado tu trabajo, pero, ¿no? Con un pero así. Nos gustaría que sea algo más didáctico, más manual, más así técnico, que pueda servir justamente para compartirlo desde ese punto
Y todas estas partes que van, esas tus fotos, eso deberías quitarlo, porque ahí ya se mezcla, es como que no le quita eso. Claro, yo ese rato agarré y dije, pucha, yo lo vi como una oportunidad realmente de poder publicar lo que quería, ¿no? Entonces yo le dije, no hay problema, yo lo vuelvo un manual. Y ahí ya, o sea, contraté, me acuerdo, a la Fátima Gutiérrez, que era diseñadora gráfica, y le dije, mira, Fátima, ayúdame, yo te voy a pagar tu trabajo, pero necesito esto, hacerlo más didáctico. Y también ahí lo contraté pues a la Angelito Valverde, ¿no? Tu hermano, que hizo los dibujos. Entonces ya le dije, mira, más o menos quiero esto, para no tener problemas tampoco con derechos de autor y todo, que sea algo más original también, ¿no? Más didáctico. Entonces, de esa forma nació ya cuando tuve el manual. Entonces ya me tocó dar el siguiente taller, digamos, ya cuando tenía el manual. Y entonces yo ya iba a la escuela y decía, bueno, vamos a desarrollar esto y repartía el manual pues, a cada uno, tan, tan, tan. Ahora, esto, lo que voy a hablar, está aquí. No pierdan el tiempo anotando. Esto voy a desarrollar. Ahora, anótense, armen sus preguntas, sus dudas con los ejemplos que vamos a ver. Vamos a ver películas ahora, vamos a ver ejemplos. Entonces, todo esto, entonces, con esa finalidad yo lo hice el manual, ¿no? Para que sea algo práctico, ¿no? Y evidentemente, hasta ahora, digamos, no, pues es una herramienta que sirve, ¿no? O sea, yo también he hecho eso con función de democratizar la información, ¿no? Entonces, y a partir de ello también, digamos, mi concepción, cuando ha habido ya una producción grande que en algún momento se utilizó, por ejemplo, una segunda unidad de cámara, entonces yo, digamos, ahí la peleé porque dije, no, a ver, si son dos cámaras, yo no me puedo partir, ¿cómo voy a llenar dos registros? Porque una cámara va a tener otro lente, o sea, es decir, tiene otros datos. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Hay que hacer dos claquetas. Entonces, ahí fue donde yo peleé para que, digamos, ya en las más grandes producciones, dentro del equipo de continuidad se acepte un asistente. Entonces, a partir de eso, entonces yo un poco también abrí un campo para los futuros continuistas, ya que vinieron más adelante como Ibaña Molina, ¿no? Como he tenido, digamos, mm, Alía Villegas, estos asistentes que he ido formando en estos talleres, que ya ahora se han desmembrado, que algún rato igual conversando me decían, pucha, sí, qué difícil es que a veces tener un asistente cuando hay una producción grande, ¿no? Con una dimensión y realmente piensan que una sola persona basta para eso. Pero yo les digo, es que ese es lo que, o sea, pues yo para algo he luchado, he abierto una brecha, entonces ustedes también tienen que ver cuando realmente necesitan una ayuda y ves que ya, digamos, la dimensión es muy grande, a veces una sola persona no basta, ¿no? Pero bueno, o sea, yo creo que ahí ha Más o cumplido la menos, función. perdón, Oscar, Y más o menos cuántas personas usas en tu equipo de continuidad. depende, por eso te digo, la dimensión de la producción. Por ejemplo, cuando Lo, generalmente ya los lo- lo equipos. ideal, digamos. Ya, cuando digamos la Una película proporción de- generalmente se filma con dos cámaras, vas a necesitar un asistente con dos unidades de cámara, porque ahí los datos son distintos y peor si, digamos, bueno, ahora es digital, pero cuando se filmaba con dos cámaras de cine, ya ahí no, a veces, o sea, son distintos, no solo el lente es ya distinto, hay una unidad A, una unidad B, entonces ya ahí sí se necesita realmente a una persona que te ayude. Pero generalmente, digamos, hasta cuando es 40 personas, un promedio, digamos, de la dimensión de una producción, ahí solamente va un continuista, ¿no? Porque hasta ahí, digamos, como que es todavía posible, ¿no? O sea, de ver todo, pero ya yo he estado en producciones, por ejemplo, Insurgentes se ha filmado con 74 personas y, por ejemplo, ahí no me han querido dar un asistente, ¿no? Y han usado igual en muchas veces segunda cámara, entonces ahí el segundo asistente hace una claqueta, el otro unidad yo, entonces así me tienen que partir, entonces, pero sí ha habido producciones como por ejemplo Olvidados, por ejemplo, ahí sí he utilizado un asistente, ¿no? Y la he peleado, pero les he dicho, no, yo no, no, entonces, no, si no va a tener asistente directamente, por ejemplo, no, no lo hago, no trabajo así, porque ya veo, también tengo que cuidarme el trabajo, porque después me van a exigir
y por hacer dos cosas mal, o sea, el que mucho abarca poco aprieta, dice el dicho, ¿no? Entonces, a veces Claro. el no poder, entonces no me voy a poder tener dos detalles, porque a veces en que lo que estoy registrando, estoy anotando, hay que sacar fotos de registro, no solamente por el tema del vestuario, sino para ver justamente el mismo ángulo de cámara, etcétera, etcétera, porque eso también, hoy en día la fotografía digital sobre todo es una herramienta, ¿no? Que te ayuda mucho, pero al final no le pasas pues, la fotografía al editor, le pasas el reporte de continuidad. Y ahí tiene que saber que la toma 4 y la 16 son las buenas, digamos, para Claro. que justamente no revise las 16 tomas y ponga más atención a la 4 y la 16 al grano, ¿no? Y en vez de estar 2 horas chequeando, lo haga en 10 minutos, ¿no? Entonces también, Claro. entonces también ahí es eso, ¿no? O sea, son varias cosas. En campo sí, el trabajo de los detalles, ¿no? Por ejemplo, ahora que estás fumando, recuerdo, por ejemplo, de que realmente las escenas más Sí. complicadas son cuando un Mm. actor fuma y bebe al mismo tiempo, ¿no? Porque hay muchas de esas escenas y después corte, ya, ahora hay que hacer el contraplano, ya ves, puta, ¿dónde estaba, Y el hasta dónde se cigarrito, había quedado el cigarro, pucha, ¿no? Entonces ahí, ¿cuántos sorbos ha dado? y ¿No? el trago, todo claro. Ahí sí, ahí por ejemplo, ahí tienes que estar mosca, ¿no? Como ponte mosca, así ya atento, no estés. Por eso yo, por ejemplo, en broma les digo así a mis compañeros, el continuista no puede enamorar, no puede enamorar en sets, porque si tu cabeza la tienes partida, listo, tienes la batalla, media batalla perdida, vas a tener cometer un montón de errores. Todos tus sentidos tienes que estar en que tengo que sacar la foto, qué rato saco la foto, llenar la planilla adelantada, llenar la claqueta, ver los detalles, fijarte que esté bien vestido correctamente, que la cicatriz la hayan hecho en el lugar correcto. Y Entonces, encima, y encima llevarse el putazo del director. claro, y encima llevarse el putazo del director. Entonces, a veces todo eso no pasa. Pero bueno, al final yo digo, no, pues como, ¿no? Como algunos dichos, ya la historia me juzgará, la historia me va a juzgar. Al La historia final, me absolverá, como ¿no? dijo Fidel Castro. Y claro, por ejemplo, me ha tocado ir a ver a las premiers que me ha tocado ir y yo sé cuáles son mis errores, ¿no? Yo sé cuáles son mis errores, porque también hay algunos que, algunos ya te digo, uy, mira, sí, han puesto esa, ¿por qué han puesto esa? Había otra, toma, mejor, pero le ha gustado, pues, porque quizás la actuación es mejor en esa, ¿no? Y puede vivir, si el director puede vivir con ese error mínimo que ha pasado, pero yo sé que es error y llego a mi Y casa a ti así, te falta el ojo. claro, a golpearme el pecho y decir, tonto, ¿cómo no? Puta, eso, no, o sea, se te ha pasado. Pero si, bueno, digo, si puede vivir el director con eso, quizás el público también, ¿no?